Gloria a Dios. Dios le bendiga, amado. Le damos gracias a Dios por este privilegio, a nuestro pastor también por la confianza. No quería pasar por alto saludar y felicitar directamente a cada uno de los caballeros, al campamento. Me enteré que se dio glorioso, y agradecer también a nuestro pastor y a nuestro hermano Edwin Joel. Denle un aplauso a Edwin Joel, por favor, por esa excelente labor, ¿verdad?, que hizo. Y en realidad he escuchado muchas críticas positivas de todo lo que Dios hizo en el mismo. Y de una vez exhortar a esos otros caballeros que el próximo año, del 8 al 10 de agosto 2025, vamos a estar haciendo otro campamento. Así que sea parte del mismo, únase a esta visión, comparta con su hermano, sea edificado y sea bendecido por el Señor. Le voy a invitar, amado, que busquen sus Biblias, primer libro de los Reyes, capítulo número 13, y luego vamos a pasar al segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Primer libro de Reyes, capítulo número 13, verso 1 en adelante. Y segundo libro de Crónicas, capítulo 34, verso 1 en adelante, dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Vamos a buscar segundo libro de Crónicas, capítulo 34, verso 1 en adelante. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Le damos gracias al Señor por su palabra en esta tarde del Señor. Vamos a predicar bajo el tema en esta mañana del Señor: persiguiendo el propósito de Dios. Ese es el tema en esta tarde: persiguiendo el propósito de Dios. Cuando buscamos el significado de la palabra propósito, lo primero que tenemos que entender es que cada uno de nosotros estamos en este lugar con un propósito. Si usted se pone a pensar con qué propósito Dios me trajo a Pensilvania, con qué propósito yo me casé con Aileen, con qué propósito Dios me trajo a Primera de Corintios 13, con qué propósito Dios permitió que yo tuviese hijos, con qué propósito Dios permitió que mi pastor fuese Edwin Colón,
¿Con qué propósito estoy trabajando en el lugar que estoy trabajando? ¿Con qué propósito Dios permitió que yo estuviese una estabilidad en Allentown, Pensilvania? Muchas veces pasamos por la vida desapercibido y no preguntamos a Dios cuál es el propósito de todas las cosas. Y la palabra propósito la podemos definir como la intención original o la razón por la cual algo fue creado. Cada uno de nosotros en esta tarde fuimos creados con un propósito. ¿Te has preguntado cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? ¿Por qué a mí, Señor? En el caso de los seres humanos, nuestro propósito es la intención original de Dios, la determinación y el deseo que Dios tuvo cuando nos dio una vida. A través de la luz de la palabra de Dios, podemos ver que Dios crea a los seres humanos con un propósito. Dios es un Dios intencional. Dios es un Dios que todo lo que Él hace no lo hace por casualidades, sino que todo Él lo hace con un propósito. A través de la palabra de Dios vemos que Dios escoge vientres estériles para lograr un propósito. Si vamos a la Biblia, pudiéramos hablar de un hombre llamado Samuel. Su mamá Ana era una mujer que estéril, no podía dar a luz. Pero Dios, escuchando la oración de Ana, viendo la aflicción del espíritu de ella porque tenía una mujer llamada Penina, que dice la Biblia que se burlaba, que la afligía, podemos ver que Ana entendió que su solución estaba buscando la presencia de Dios. Muchas veces, para que nuestro propósito se vea cumplido en nuestras vidas en medio de cualquier aflicción, debemos entender que la salida a todo eso está buscando la presencia de Dios. Ana entendió eso. Ana comenzó a buscar la presencia de Dios y Dios contestó su petición. Y Dios le permitió dar a luz a Samuel, que dice la Biblia que fue profeta de Dios y el último de los jueces de Israel. También podemos hablar de Isabel, la mamá de Juan el Bautista. Era una mujer estéril que no podía dar a luz, que no podía tener hijos. Mas sin embargo, Dios también le dio el privilegio, la bendición de poder tener un hijo llamado Juan, que todos lo conocemos como Juan el Bautista. Y dice la Biblia que Jesús dijo que no había nacido hombre, nacido de mujer, mejor dicho, que fuese más grande que Juan el Bautista en la tierra como profeta, pero que en el cielo él era el más pequeño. Yo quiero que tú entiendas que cuando Dios te da el privilegio de tener un hijo, Dios te da ese privilegio, pero te lo da por un propósito. Cuando tú tienes un hijo que Dios te permitió tener, debes preguntarle a Dios cuál es el propósito que tú tienes con este niño. ¿Cuál es el propósito que tú tienes con mi familia? ¿Tú sabes por qué? Porque ninguno de nosotros en esta tarde estamos aquí por casualidades. Las casualidades no caben, aleluya, en Dios, sino que Dios es un Dios de propósito. Pudiésemos hablar también de Sansón.
Usted sabe bien que la mamá de Sansón tampoco podía tener hijo. Pero Dios escoge sus padres para tener a un hombre que iba a ser el que iba a defender a Israel de todos los filisteos. No sé si has pensado, ¿por qué estoy en Corintios 13? ¿Por qué tengo los hijos que tengo? ¿Por qué Dios me está hablando de esta manera? ¿Qué quiere Dios con mi vida? ¿Qué quiere Dios con la vida de mis hijos? Pero cuando vamos a raíz de la palabra de Dios, todas aquellas mujeres que te acabo de mencionar dieron a luz un hijo, pero ese hijo era con un propósito en cambio. Yo quiero que tú entiendas algo. Los hijos que tú tienes a tu alrededor, que son herencia de Jehová, dice la palabra de Dios, tienen un gran propósito en la tierra. Son los futuros profetas, son los futuros maestros, son los futuros pastores, son los futuros evangelistas, son los futuros misioneros de Dios. A Jeremías se le fue revelado antes de que naciese. Dice la palabra de Dios, antes de que te formases en el vientre de tu madre, ya yo te conocía. Hablaba yo hace poco con un hermano y yo le decía, es que Dios nos conoce antes de que nosotros tuviésemos forma en el vientre de nuestra madre. Antes de que nuestros padres pensaran en casarse, ya Dios tenía un plan, ya Dios había escrito algo en el cielo. Nosotros no estamos en este lugar por casualidades. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? Y le dijo, antes de que te formases en el vientre ya yo te conocía, y antes de que tú nacieses ya Dios te había santificado. ¿Qué significa santificarse? Separarlo, apartarlo. Yo te preparé, tú eres dedicado para algo específico. Y nosotros tenemos que entender algo en esta tarde. Nosotros somos dedicados para algo específico. Y si algo te puedo garantizar es que Dios, cuando te separa y te prepara para que tú tengas una misión en la tierra. Lo que pasa es que muchas veces pensamos que la misión es prepararme solamente académicamente, y eso es bueno. Que Dios permite que yo tenga una familia y que ahora yo tengo que cumplir y tengo que comprar una casa, tengo que tener un buen trabajo, tengo que tener una buena estabilidad, y eso es parte de la vida. Pero lo más importante en esta vida es entender que Jehová Dios tiene un propósito con mi vida, que tiene un propósito con mis hijos, que tiene un propósito con mi familia, y que yo tengo que estar dispuesto en perseguir ese propósito. Pero a veces pasamos desapercibidos por la vida y no le preguntamos a Dios con qué propósito. Otro significado para esa palabra es que Dios te saca a alguien de las cosas ordinarias. O sea, tú no eres alguien común. Tú como hijo de Dios ya tú no eres alguien común. O sea, tú naciste con una asignación específica. Dios te separó, te apartó, te quiere preparar en este lugar para algo específico y para algo extraordinario. Entonces muchas veces venimos a la iglesia, que es bueno, miércoles tras miércoles, domingo tras domingo, Dios nos sigue hablando. Pero ¿con qué propósito yo vengo a la iglesia? ¿Qué es lo que quiere Dios para mi familia? ¿Qué es lo que quiere Dios conmigo?
David había entendido de que Dios le había revelado que en el cielo había un libro donde Dios escribía lo que iba a pasar en la tierra. En el Salmo 139 el salmista dijo: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritos todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar una de ellas. O sea, Dios, todas las cosas que están por pasar en la tierra y que a mí me han pasado en la tierra y que a usted también le han pasado en la tierra, están escritas en el libro antes de que yo fuese formado. Nuestro Dios es un Dios que controla los tiempos. Nuestro Dios es un Dios que tiene todo bajo su control. Nuestro Dios es un Dios que no pasa nada en la tierra que a Él lo sorprenda. Me sorprendo yo, pero Dios no. Porque Dios sabe el por qué y para qué pasan todas las cosas. Cuando seguimos a raíz de la palabra de Dios, podemos entender que en el nacimiento de Jesús, dice la Biblia que Herodes dio una orden para matar a todos los bebés con el fin de destruir y matar el propósito de Dios en la vida de Jesús. Cuando Jesús nació, Herodes comenzó ¿a qué? A matar todos los niños. Y es porque cada uno de los niños tienen un propósito. Pero hay un Herodes que quiere destruir, que quiere matar nuestros niños. Y todos sabemos, ¿verdad?, que gracias a Dios por los padres que Dios le dio a Jesús terrenalmente, pudieron hacer un buen trabajo. Pero hay un Herodes que quiere destruir propósito. Hay un Herodes que quiere destruir familia. Hay un Herodes que quiere destruir mi vida. Hay un Herodes que quiere destruir nuestra niñez. 6 de agosto del 2024 a las 6 de la tarde. Yo me acuerdo que salí del trabajo, le escribí a mi esposa y le dije: voy a hacer una diligencia. Voy a hacer unos trámites legales. Y cuando llego a este lugar, al pasar de una hora, nuevamente mi esposa me escribe, yo le contesto para atrás. Y estoy haciendo unos trámites legales y veo que llega la policía a eso de 1:30 en el lugar donde yo estoy. Y entran preguntando: José Ortiz. Y yo dije: un servidor. Y me dice: tú eres buscado por la policía de Filadelfia hace 20 años. Y yo le digo: ok, ¿cuál es el procedimiento de por qué me están buscando? Porque a mi casa no ha llegado ningún papel. Yo nunca he recibido ninguna citación física. Yo tengo pasaporte americano. Yo tengo mi licencia al día. Yo tengo casa, yo pago impuestos, trabajo con el gobierno. He viajado en este año. En enero estuve en República Dominicana. Pasé por el aeropuerto. Y para ser prófugo de la justicia, yo nunca me he escondido de nadie. Y me dice: en el 2004, ¿tú viviste en Filadelfia? Y le dije: claro que sí. ¿Tuviste un caso en Filadelfia? Claro que sí, se cayó también. Pues no, ellos dicen que tú tienes un caso pendiente y te tenemos que arrestar. Ahí me arrestan. Veo a mi esposa por última vez, le entrego mi cartera, le entrego el teléfono del trabajo. Y puedo ver, amado, cómo el enemigo de las almas está tratando de salirse con la suya. Una vez preso, me comencé a hacer muchas preguntas. Comenzó mi espíritu a afligirse
porque ya yo no estoy acostumbrado a ese estilo de vida pasada. Cuando estoy en la cárcel, uno de los policías me dice, si en 72 horas la ciudad de Filadelfia no te recoge, tú eres un hombre libre porque tú no nos debes nada a nosotros. Tú no apareces ni con una multa de un ticket. La cuestión es que pasa martes, miércoles, jueves, viernes y faltando una hora para que me dejaran libre, Filadelfia me viene a buscar. En esos días en Allentown recuerdo que al segundo día, gracias a Dios, pude conseguir una Biblia. Y mientras oraba a Dios y leía en la Biblia, Dios me contestaba muchas preguntas. Y es que muchas veces nosotros pensamos que como hijos de Dios somos intocables y que nada malo nos va a pasar. Y nosotros no debemos tener esa mente, porque cuando buscamos en la palabra de Dios, a muchos hombres de Dios los encarcelaron inocentemente. Jesús estuvo preso, Pablo estuvo preso y muchos otros estuvieron presos. La única razón fue que ellos estuvieron presos por predicar la palabra, y en ese momento yo no estaba preso por predicar la palabra, pero seguía estando preso. Recuerdo que cuando me pasan de Allentown al condado de Bell, del condado de Bell a Lancaster, y de Lancaster me pasan a Filadelfia. Mientras hablaba con mi esposa, le dije, habla con el pastor, dile toda la verdad, porque los muchachos tienen campamento el viernes. Entonces tenía la presión de mi familia, la presión de mi trabajo, la presión del campamento y la presión por la cual estaba preso y no entendía todavía el porqué. Lo único que yo podía entender era que Dios estaba conmigo. Lo único que yo podía entender es que Dios, en medio de todo, en aquel bloque B, me permitió conseguir una Biblia. Lo único que yo podía entender era que podía fortalecerme en las cosas espirituales, pero la parte humana todavía estaba activa. Llegué a Filadelfia, pasó viernes, pasó sábado, pasó domingo. Lunes a las 6 de la mañana, el guardia me dice, hoy tú tienes corte. Cuando llega a eso de las 9 de la mañana, que paso a ver al juez, 9 a 9 y cuarto aproximadamente. Cuando entro a la sala del tribunal, el juez me dice, José Ortiz, y le digo, sí señor. Y él me dice, usted es un hombre libre. Usted puede irse para su casa. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque mientras yo estaba pasando por ese proceso, habían hombres de Dios clamando por mi vida. Había gente que estaba orando delante del Dios del cielo. Había gente que entendía que el propósito de Dios no se iba a perder. ¿Cuántos pueden alabar a Dios aquí? A su nombre. Y mire, mi amado, yo creo que aquel proceso que yo pasé, yo no se lo deseo a nadie, pero comencé a hacerme preguntas. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Será que hay algo de pecado? ¿Será que estoy mal delante de ti? Mi esposa hace poco pasó por un proceso de cáncer. Ahora yo preso. Todas esas preguntas me las hice. Pero entonces el Espíritu Santo, ministrando mi vida, me dice, métete en Juan capítulo 9. Había un niño ciego de nacimiento. Y dice la Biblia que los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? Y el Señor le dijo, ni este ni sus padres pecaron,
sino que todo lo que está pasando es para que la obra de Dios sea manifiesta. Lo que pasa es que nosotros a veces pensamos que no nos van a pasar cosas malas en el camino. No, sí te van a pasar. Ahora, ¿cómo te van a encontrar cuando te ocurran esas cosas negativas y esas pruebas fuertes en tu vida? Tienes que seguir fortaleciéndote en el Señor para que el propósito de Dios sea cumplido en tu vida. A su nombre. Por eso nosotros tenemos que cuidar a nuestros hijos. Yo crecí en un hogar disfuncional. Ahí está Walber, que se crió conmigo. Él sí sabe de dónde Dios me sacó. Y cuando tú te crías en un hogar disfuncional, tú buscas refugio en cosas negativas. Tú buscas refugio en la calle. Tú buscas llamar la atención. Tú buscas hacer cosas por ganarte el cariño posiblemente de tus padres, porque tú quieres llamar la atención de tus padres. Y haces cosas que tú no piensas cuáles van a ser las consecuencias en un futuro. Y así me crié yo. No era que mi papá era malo, no era que mi mamá era mala, pero nunca estuvieron juntos hasta donde yo puedo entender. A los 2 años de edad mis padres se separan. Mi papá se va para un lado, mi mamá se va para otro lado. Y yo me crío unos días con mi papá, unos días con mi mamá. Mi papá me enseña el evangelio, mi mamá me enseña la calle. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos en nuestras casas? ¿O es que pensamos que nuestros hijos se van a quedar pequeñitos toda la vida y no van a crecer? Porque yo crecí en un hogar que mi papá me llevaba a la iglesia, pero mi mamá no me llevaba a la iglesia. Y no era que era una mala mujer, era que ella no conocía al Señor. Entonces yo crecí con vacíos dentro de mi corazón. Y esos vacíos trataba de llenarlos, ¿dónde? En los lugares equivocados. En los lugares que no edificaban mi vida. En algo que no me enseñaba nada, sino que poco a poco iba destruyendo mi ser. Y nosotros como padres tenemos que entender que cuando Dios nos da a un niño es para protegerlo, es para cuidarlo, es para instruirlo, es para alimentarlo tanto como de las cosas espirituales como físicamente también. No es traer a un niño a la iglesia por traerlo, es instruirlo, es educarlo, es ayudarlo para que también ese niño pueda entender cuál es el propósito que Dios tiene para con él. Volviendo al pasaje que hemos escogido y para profundizar un poco en este mensaje, en estos 5 minutos voy a tratar de darlo todo. Dios llama a Josías, que su nombre significa pureza o Dios sana. El número 8 significa un nuevo comienzo, nuevo nacimiento. Y en estos puntos Dios quiere hablarnos a través de Josías que es importante sanar y purificarnos para tener un nuevo comienzo. El patrimonio de Josías era un patrimonio corrupto. Su abuelo Manasés hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Aunque a lo último hizo un cambio, pero mientras su reinado lo que hizo fue lo malo delante de Dios. Josías no tenía un abuelo y no tenía un padre que lo instruyeran a acercarse a Dios. Porque cuando vamos a la Biblia, que Amón su padre coge el poder del reinado de Judá, podemos entender que Amón fue más malo todavía que Manasés. Fue tan y tan malo que solamente su reinado dura 2 años y aún sus propios siervos son los que le quitan la vida. Cuando le quitan la vida a Amón, podemos ver entonces que Dios coge a un niño llamado Josías, 8 años tenía. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios usa a quien quiera usar. Dios puede usar un niño, Dios puede usar un joven, Dios puede usar un adulto. No hay edades para que el poder de Dios sea manifestado en una vida. Cuando Dios tiene un propósito con una vida, Dios lo va a cumplir sin permiso a nadie. Por eso yo quiero que tú entiendas en esta tarde, iglesia amada, que tus hijos tienen propósito de Dios, que tu familia tiene un propósito en Dios. Pero ¿qué estamos haciendo?
A Josías nadie le enseñó la palabra de Dios. Pero yo puedo entender que Josías, al ver la corrupción de su familia, al ver lo idólatra que eran, al ver cómo el pueblo iba de mal en peor, cuando él carga el poder, dice la Biblia que a los 8 años de su reinado, un niño todavía, tenía 16 años, dice la Biblia que comenzó a acercarse a Dios. Comenzó a hablar con Dios. Comenzó a conocer a Dios. Y dice la palabra de Dios que no se fue ni a la izquierda ni a la derecha, sino que hizo todo conforme a como Dios lo estaba establecido. O sea, joven que estás aquí en esta hora, en tu vida también hay un propósito. Josías a los 16 años estaba buscando el rostro de Dios, estaba buscando experiencias con Dios, quería llenarse de Dios, quería que Dios lo capacitara, quería que Dios le diera la sabiduría para poder llevar ese pueblo a una victoria, quería llevar ese pueblo a puerto seguro, quería llevar ese pueblo a encontrarse con el Dios de los cielos. Es que mi papá no le quiere servir a Dios. Es que yo veo en papi como que a veces sí, a veces no. Es que yo no sé, yo como que mi mamá, no sé, en la iglesia es una cosa, pero en mi casa es otra. A Josías no le importó eso. A Josías eso no le interesó. Y dice en Ezequiel capítulo 18, y si dijeres por qué el hijo no llevará el pecado de su padre, porque el hijo hizo según el derecho y la justicia y guardó todos mis estatutos y los cumplió. El alma del que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. O sea, nosotros podemos cambiar lo que nuestros padres en la antigüedad hicieron. O si tenemos padres que no quieren servir a Dios, jóvenes, marca tú la diferencia. Busca a Dios, busca la presencia de Dios. Papi no quiere buscar a Dios, yo voy a buscar a Dios. Mami no quiere buscar a Dios, yo me voy a acercar a Dios como lo hizo Josías. Muchas veces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y pregúntate algo, ¿a quién tú estás influenciando? Cuando faltas a la iglesia, te extrañan. ¿Estás influenciando a alguien en tu trabajo? ¿Estás influenciando a alguien en la iglesia con las cosas del Señor? Cuando el pastor falta, ¿usted se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Por qué será? Porque te está influenciando. Porque te está influenciando. Pero si nosotros faltamos, estamos influenciando a alguien. Estamos influenciando a nuestros hijos. Estamos influenciando a mi esposa. Yo influencio a mi esposa. Mi esposa trae una influencia en mi vida. Yo influencio a mis hijos me influencian a mí. ¿A quién estamos influenciando? Josías estaba influenciando a un pueblo. Josías estaba influenciando a un pueblo completo. Los estaba acercando a Dios. Tenemos que entender que tenemos que actuar, que tenemos que tener reacciones, que tenemos que acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque aunque hayan heridas de un pasado en nuestra alma que nos quieran alterar emocionalmente y psicológicamente, la manera en la cual nosotros actuamos y reaccionamos ante las pruebas de la vida van a decirte a ti cuán cerca tú estás de Dios. Termino con esto. El peor proceso que yo pasé fue en esta vuelta. Horrible. Y no por miedo.
es que ya yo no estoy acostumbrado a ese estilo de vida. Número 2, ¿qué yo le voy a decir a mis hijos? ¿Qué yo le voy a decir a mi pastor? ¿Qué yo voy a decir en la iglesia? ¿Qué yo voy a decir en mi trabajo? Pero decidí perseguir el propósito de Dios en mi vida. El salmista dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Él dijo: Él no desampara las obras de su mano. O sea, amado hermano, usted siga persiguiendo el propósito de Dios en su vida y el propósito de Dios en su familia. Gracias a Dios puedo decir que no tengo caso. ¿Cuántos alaban a Dios? Gracias a Dios puedo decir que Dios sí hace milagros. ¿Cuántos alaban a Dios? Y que me voy a seguir preparando porque todavía falta. A su nombre, gloria. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias a nuestro pastor con nosotros. Hacía tiempo no pasaba una semana tan fuerte como la semana pasada, cuando me llama Ailín, su esposa, a decirme: José está preso. No tenía información en ese momento y ellos mucho tampoco. Fue una semana muy dura, y luego tener que enfrentar a todos los caballeros en el retiro, que era y José, ¿dónde está? Y dentro de lo que es mi trabajo pastoral, pues hay cosas que son muy confidenciales de las familias. Y como no tenía nada concreto que informar, pues había que esperar en Dios. Y como pastor eso hice. El viernes pasado, no, el anterior, pues, hablé con el abogado que tenemos en la iglesia y me dijo: vamos inmediatamente a hacer una moción a la corte para que por lo menos le puedan dar una fianza y entonces buscar que le dieran un día de juicio para poder ver el caso por el cual se estaba acusando. Eso fue viernes en la noche, con el mismo día que lo trasladan hacia Filadelfia. El lunes por la mañana, el fin de semana, no se puede hacer nada porque las cortes están cerradas. Pero el abogado me llamó y me dijo: se aceptó la moción, así que eso está en proceso ahora, a ver cuándo la corte contesta. Estoy en el banco a las 10 de la mañana haciendo una transacción con el gerente del banco y era el abogado. Y me dice: Edwin, you're standing, ¿tú estás de pie? Y yo le digo: no, estoy sentado. Qué bueno que estás sentado, porque te tengo que decir algo. Y yo le digo: dime, Bill, el caso de José, no hay ningún tipo de acusación sobre él. La fianza se levantó y todos los cargos están retirados. Y yo no lo entiendo. Y yo le digo: Bill, pero tú sabes que le servimos a un Dios todopoderoso, ¿verdad? Y él me dijo: definitivamente que sí. Él ha tenido muchas experiencias conmigo, los casos que bregamos, como Dios se ha manifestado. Y yo hablando con la gerente, pues me puse a llorar. Porque el Dios que le servimos es real. Por eso fueron mis lágrimas.
Dios se mostró. Y el abogado no entendía que cómo fue algo tan rápido. Y me da ganas de reír porque yo le digo, la moción que tú presentas, Dios la movilizó posiblemente hacia el juez. Y Dios metió su mano para que el juez no tuviera nada que decir en el propósito de Dios con la vida de José. Es que Dios interviene cuando quieren otros dañar, Dios se glorifica. ¿Usted lo cree, iglesia? Y mi pregunta es para ustedes. Pónganse de pie, por favor. Lo que yo voy a decir es suyo. Yo no sé, pero es suyo. Yo le digo que es suyo. ¿Por qué es suyo? Porque es suyo. Y lo que hay en ese corazón suyo y en su mente lo sabe usted. Yo no lo sé. Ahora, Dios sabe lo que usted está pensando en este momento. Porque Él es omnisciente. Él sabe todas las cosas. Ahora, yo quisiera saber que usted puede confesar hoy, de que usted sabe que Dios está detrás de usted. Y que hay propósito de Dios para su vida. Y es triste que usted salga de aquí hoy habiendo un propósito de Dios para su vida y usted no haga caso. En la vida mía personal como pastor me han ocurrido cosas que Dios me ha dado el mensaje para algunas personas y se han hecho los locos. Y después vemos las consecuencias. Y no estoy diciendo, que se cree este pastor. No, hermano. Es que la conexión del amor de Dios es para decírselo. Y usa su paso para que se lo diga. Yo no estoy queriendo, yo no tengo crédito en nada de eso. Todo el crédito es de Dios. Entiéndalo, por favor. Cuando Dios le habla a usted por medio de un vaso, no se haga sordo. Si hoy escucha la voz de Dios, no resistas a lo que Dios quiere hacer contigo. Ese es el mensaje de hoy. Porque el propósito de Dios se quiere cumplir en tu vida. Hace unos años atrás, había un adicto de drogas aquí. Y llorando el Señor me dijo, ve y dile que le doy 6 meses de vida. Y yo lo llamé. Le dije, Julio, el Señor me dijo que dejes la droga, te quedan 6 meses de vida, si no la dejas. Eso fue para un verano. Y no lo estoy diciendo esto para meterle miedo, sino lo estoy diciendo por los propósitos de Dios. Cómo Dios nos orienta, nos mueve y nos hacemos los locos. En diciembre 24 de ese año, estando yo en la iglesia ya temprano en la mañana, suena mi teléfono y la esposa, con un grito que metió miedo: pastor, Julio se murió. Yo me volví loco, en el sentido de decir, tu palabra se cumplió, pero qué tristeza que no escuchó tu voz. Es la voz de Dios, no era la mía. Yo no tengo crédito ninguno ahí. Dios lo ama y le orientó. Tuvo ese día una sobredosis de heroína que le explotó el corazón.